Antoni Gutiérrez Díaz. La ficha biográfica de Antoni Gutiérrez Díaz nos dice que nace el año 1929 en Premià de Mar, que en 1934 su padre, anarcosindicalista, es despedido de la empresa en que trabaja y se traslada a Barcelona, donde empieza a hacerlo en una compañía de suministro de electricidad, viniéndose toda la familia a vivir a la ciudad condal. Primera enseñanza en una academia próxima a la casa donde vivía, luego más tarde beca en los Escolapios con bachillerato, después la carrera de medicina, que simultanea trabajando con el doctor Muntaner, traumatólogo, se interesa por la pediatría, hace oposiciones a interno de esta cátedra, al acabar emprende inmediatamente su actividad profesional como pediatra, después va a Finlandia, donde hace la especialidad de neonatología y ejerce la práctica privada y la asistencia en la seguridad social, actividad siempre acompañada de una preocupación política e incluso de un compromiso que se concreta el año 1959 con el ingreso en el PSUC. Y a partir de esto y dentro de este compromiso actúa reuniendo sobre todo a gente de la profesión, de los profesionales y de los intelectuales en general. Es, según saben perfectamente nuestros oyentes, el secretario general del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Que este es el nombre del Partido Comunista Catalán, ¿no es así, Antonio? Efectivamente, porque es un partido que está a punto de cumplir sus 50 años, el 23 de julio del 86 los cumplirá, y es fruto, muy a diferencia de todos los partidos comunistas, no de una escisión, sino de la unión de 4 partidos en Cataluña. Una fusión. Efectivamente, y por eso se llamó Partido Socialista Unificat de Cataluña, siendo el Partido Comunista Catalán. Aquí hubo en ocasiones incluso dos juventudes muy diferenciadas, que eran las juventudes socialistas y las juventudes comunistas, ¿no? También en este caso se produjo la unificación. También se produjo una unificación. Sí, en realidad en el 36 hubo una corriente hacia la unificación de los movimientos que se identificaban con las corrientes socialistas y comunistas que consiguieron cristalizar a nivel de la juventud en toda España y también en Cataluña, pero a nivel de partidos solo en Cataluña. Antonio, tú no eres un comunista de los de cliché, eres un comunista, digamos, intelectual, un profesional de la medicina, un hombre inteligente, un revolucionario que no lo parece. Diríamos que has roto un poco ese cliché tradicional del comunista explosivo, ¿no? Yo creo que el mismo PSUC, el mismo Partido Socialista Unificat de Cataluña, rompió con esta visión. Yo creo que si soy un comunista heterodoxo, con relación a todos los presupuestos dogmáticos que a veces implica esta palabra, no lo es por mi actitud personal exclusiva, sino porque me he hecho en la lucha política en un partido ya de vocación muy abierta. Pero además porque mi experiencia política ha sido en un periodo de lucha en que lo que se ponía en primer plano era la recuperación de la libertad. Y por lo tanto libertad, lucha política y concepción de una sociedad mejor vista desde el marxismo y por lo tanto desde el comunismo se han unido en toda mi vida. Yo no sería capaz de concebir una sociedad donde cualquier avance, cualquier profundización, cualquier mejora de la justicia social no fuera acompañada de la libertad. ¿En qué medida influyó en ti la ideología de tu padre? Yo creo que también aquí, no solo la de mi padre, sino la de mis tíos, la del conjunto de mi familia es una familia de trabajadores, y hizo que yo ya desde niño me impregnara de una determinada reivindicación social y política, que luego, con el fin de la guerra y la represión que sufrieron mis familiares, incluso un tío mío fue fusilado, yo diría, se acrecentó, tomó mayor conciencia, y que luego, posteriormente, con mi compromiso político, como tú decías antes, en el año 59, tomó forma concreta y se realizó a través ya de unos propuestos programáticos muy concretos. Pero en realidad mi familia influyó, y yo diría que influí con mi familia, porque en realidad después mi padre se hizo comunista también, mi madre comunista, y mi hijo y mis 2 hijas también son militantes del partido.
Pero hay que reconocer, sin embargo, que lo anarco tenía una especie de sustancia enormemente romántica, utópica, de transformación de la sociedad, que realmente era muy, muy sugestivo, ¿no? Sin duda. Que sigue siendo un sueño, es una utopía. Sin Claro, duda. Yo creo que donde está la diferencia entre los comunistas y los anarquistas es en el planteamiento de este objetivo. El anarcosindicalismo ha planteado este objetivo siempre como una cuestión inmediata, y yo creo que esto es irrealizable. Mientras que el marxismo ha planteado esto de una forma más racional, más crítica, y ha visto la consecución de esta sociedad sin Estado no como una utopía a conseguir inmediatamente, sino como un proceso a largo alcance. Ahora, no hay duda que en el anarcosindicalismo ha habido no solo romanticismo, sino yo diría también una capacidad de entrega, de sacrificio, de lucha, que desgraciadamente se demostró luego también que era estéril. tuvimos ensayos, entre comillas, de anarcosindicalismo y de comunismo en la República Española y en la consiguiente guerra civil. No, yo creo que hubo efectivamente una cierta explosión anarcosindicalista que intentó realizar un sueño que no era posible, y de ahí el fracaso. Pero los comunistas yo creo que fueron siempre ya en aquella época mucho más prácticos, mucho más organizados, y entendieron que para hacer la revolución, en todo caso, lo primero que había que hacer era ganar la guerra. Si uno recuerda, por experiencia propia o por haberlo leído, por dónde pasó el conflicto fundamental entre los anarcosindicalistas y los comunistas, era que los anarcosindicalistas decían que primero había que hacer la revolución y que la revolución era el camino para ganar la guerra, mientras que los comunistas decían primero hagamos la guerra, luego ya haremos la revolución. Vamos a decir que Antonio Gutiérrez Díaz, al que conocemos desde hace muchísimos años, yo le conocí cuando era un muchacho, escribía, tenía además una cierta gracia literaria e incluso para imaginar argumentos un poco complicados, algunos de tipo policíaco, desarrollados en diálogo, aptos para la radio, en programas de la radio de los años 40, 50, de esa época. Creo que colaboraste en algunos de estos programas del inspector Nichols, no sé si en el Café de la Tarde, donde había una sección dedicada al haz de noveles, a los noveles, donde mucha gente que hoy es importante hizo ahí sus primeros pinitos. Efectivamente, feliz memoria, porque estos fueron dos momentos de encuentro, que es natural que lo recuerde yo, porque... Lo recuerdo ya, además alguna foto en la que estás, fíjate. Es posible, sí, pero tú ya en aquel momento eras una gran personalidad en el mundo de la radio, y yo en aquel momento tenía balbuceos literarios que luego no se abrieron camino, y no se abrieron camino seguramente porque no tenía calidad literaria, pero sí tenía balbuceos literarios, y efectivamente escribía poesía, guiones, etcétera. Por lo tanto era lo que aquí se llama un letra herido, un letra ferita. Sí, señor, lo que pasa es que tu vocación era más honda y más profunda y más caudalosa por otros derroteros, ¿no? No creo que se pueda hablar de mayores caudales, sino de formas distintas de utilizar los caudales. En el año 1953 ya tienes tu primera detención, me parece. Pues sí, efectivamente, pero esto no es un mérito mío. Empezar temprano. Este es un mérito de los que me detuvieron. Yo siempre he dicho que detenerte o estar en la cárcel no es nunca un mérito de los que hemos estado detenidos o hemos estado en la cárcel, sino que es un mérito de los que nos han detenido o nos retenían en la cárcel, porque yo no me hubiera dejado detener ni me hubiera mantenido en la cárcel si me hubieran permitido marchar. En diciembre del 62 no solo te detienen, sino que te someten a consejo de guerra, te condenan a 8 años y te pasas de ellos, no sé si 3 o 4 en el penal de Burgos. 3 en el penal de Burgos, sí. Horrible, ¿no? No. No me digas. No, la verdad es que... El penal de Burgos ese tiene una fama siniestra. No, yo he dicho antes, y esto ya me salva de cualquier superficialidad o de cualquier frivolidad, que si yo he estado en la cárcel es porque me metieron y porque no me dejaron marchar. Ahora, yo sería injusto si dijera que personalmente tengo un mal recuerdo de este periodo. Este periodo ha tenido cosas malas, si yo lo hubiera escogido, no hubiera escogido ese periodo, pero también ha tenido cosas buenas. Desde lo que fue más dramático, que es el ejemplo de Grimao para enfrentarse con la muerte, hasta lo que es convivir durante 3 años en fraternidad con 500 presos políticos en Burgos. Yo creo que todo esto es una experiencia. ¿Todos eran presos políticos? En Burgos prácticamente, la inmensa mayoría.
éramos unos 500 presos políticos en Burgos en aquel periodo, y luego habían presos de condena larga, homicidas. En general eran presos que tenían una condena larga. No habían presos de condena breve o preventivos como me había encontrado en Barcelona o en la cárcel de Madrid. Y aparte de lo que tuviese realmente de reconfortante el tener el trato con todos esos amigos, camaradas, etcétera, no había momentos de tensión, momentos explosivos y difíciles como hay siempre en esos penales, ¿no? Pues sí, los tuvimos porque durante aquel periodo nosotros desarrollamos una lucha por lo que llamamos la libertad de conciencia. Era un periodo en que, por ejemplo, a los no creyentes se nos obligaba a ir a misa. Y nosotros nos negamos y nos castigaron sucesivamente en celdas de aislamiento, pero también yo diría que fue un periodo de tensión y que acabamos ganando la batalla. Porque nosotros explicábamos que no es que nos opusiéramos a la religión, al contrario, nosotros teníamos un gran respeto para los que creían, y nuestra presencia en un acto obligado para los que creían era una forma, yo diría, de no respetar sus propias creencias. Y acabamos ganando la batalla. Pero en esa batalla la verdad es que jugaron un papel importante también gentes que estaban fuera. Y yo quisiera aquí rendir tributo a la memoria del abad Escarré, que jugó un papel muy importante para que ganáramos la batalla de la libertad de conciencia. Había un nombre que tú citaste antes, el de Julián Grimau, que es un nombre que se invoca siempre en toda la historia de la conquista de la libertad en España, pero que es un nombre que mucha gente invoca simplemente porque les suena como el de uno de los últimos ajusticiados del franquismo. Sin embargo, Julián Grimau era algo más que eso, ¿no? Sí, yo creo que Julián Grimau era un hombre de talla política, de capacidad de compromiso, un buen organizador, un buen creador de política, pero lo que da esa dimensión de mito, como otras gentes que murieron en este periodo, es lo absurdo de esta muerte. Porque es difícil entender que en el contexto del año 63 se pudieran producir muertes que no tenían nada que ver con lo que vivía nuestra sociedad. Nuestra sociedad estaba ya muy lejos de la guerra civil, tenía una voluntad y un espíritu de reconciliación y de convivencia. Yo ahora cuando oigo las noticias de que matan gente en Sudáfrica, vuelvo a recordar que es verdaderamente triste que luchar por la libertad tenga que costar la vida. Bien, vamos a preguntarle a Antoni Gutiérrez Díaz, secretario general del PSUC, qué piensa, por ejemplo, de algunos comunistas famosos que andan en la familia partidaria. Y lo de partidaria podríamos también tomarlo por su sentido correcto, es decir, entre comillas, y teniendo en cuenta que hablamos aquí de distintos grupos o partidos. Uno es Lister, el legendario Lister, el general de la milicia popular. Sí, yo creo que Lister fue un hombre que sus condiciones personales coincidieron exactamente con las necesidades que planteaba la guerra civil. Y en este sentido el coraje, la valentía y a veces la dureza personal le permitieron jugar un papel importante. Lo que no era ni ha sido Lister es un hombre político y posteriormente yo creo que ha ido por la vida sobre todo de resentido y de frustrado. Y es una lástima porque su recuerdo podría figurar ya en la historia de algo que no queríamos haber vivido, pero que se vivió y que gentes que lo vivieron fueron valientes como en su caso. ¿O sea, no le concedes importancia al grupo político que él dirige? No, yo creo que está ya constatado la modestia muy parcial de este grupo y yo diría el lastre sectario y dogmático que les tiene inmovilizados. Gallego. Yo creo que Ignacio Gallego es un hombre de tradición, espíritu y convicción prosoviética que, eso que dicen a la vejez de viruela, a la vejez ha encontrado la posibilidad de poder expresar y organizar mínimamente este sentimiento que había llevado un tanto escondido durante un largo periodo. Pero creo que aquí tampoco las cosas van más allí, porque eso es contra el curso de la historia. La historia no apunta hacia el dogmatismo y al prosovietismo, sino hacia actitudes abiertas y muy independientes. De modo que es una cosa testimonial también. Yo creo que testimonial
con el añadido de la ayuda de la Unión Soviética, que no es poca cosa. Carrillo. Yo creo que Santiago, lo he dicho, debiera contar con la piedad de los historiadores y que se olvidaran de este último periodo. Pues Santiago ha sido un hombre que ha hecho una gran contribución, yo creo que es una persona importante durante un largo periodo para la vida política española y más allá, para la vida política de la Europa occidental, y que ahora, desde que perdió, y digo perdió, subrayándolo, la Secretaría General se ha colocado en una situación de personalismo táctico. Rebelde. De personalismo táctico que yo creo que no le va a rendir ningún beneficio personal, pero que por el contrario está creando una zona de confusión en el espacio comunista. Diríamos entonces que Gerardo Iglesias es el que está con la verdad. No, yo creo que nadie tiene la verdad. Tampoco Gerardo. Que nadie tiene la verdad, pero ni dentro ni fuera del Partido Comunista nadie tiene la verdad. Yo estoy convencido de que la verdad es siempre relativa, es histórica, es cambiante, pero lo que sí tiene Gerardo es la tradición del partido, porque lo representa legítimamente, y la juventud y el coraje para no dejarse lastrar ni por intereses personales ni por presiones internacionales, y que por lo tanto abre una perspectiva de futuro en un momento en que todos los partidos, yo diría todos los ciudadanos, pagamos una cuota a la situación de crisis de civilización que estamos viviendo. ¿Esta división de la familia comunista fuera de aquí afecta de alguna manera al PSUC? Nosotros tuvimos hace 4 años una escisión prosoviética que ya está, yo creo, medida ante la sociedad en las diversas convocatorias electorales y en su presencia, pero hoy el problema que ha surgido a partir de la actividad irregular de Santiago Carrillo, nosotros prácticamente no tenemos este problema aquí. Antonio Gutiérrez Díaz, nuestro invitado, es gente importante en el comunismo, es gente importante en la política de Cataluña, fue una de las personalidades fundamentales de la Asamblea de Cataluña y contribuyó decisivamente a su consolidación e influencia como una plataforma unitaria en los últimos años del franquismo. Cuando llega la democracia, en el 4º Congreso le eligen secretario general, en el 5º renuncia a serlo, pero en el 6º lo eligen de nuevo. Ese cargo sigue ostentándolo y lo comparte con el de miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España. Ha sido conseller de la Generalitat provisional que presidió Josep Tarradellas, momento histórico sobre el cual yo también quisiera preguntarle a Antoni su balance o su experiencia, su recuerdo mejor de esa hora. Yo creo que esta hora, muy ligada a toda la aportación y a todos, incluso los sacrificios que muchos hombres y mujeres hicieron durante la transición, yo creo que fue una gran aportación para que Cataluña fuera un factor de estabilidad dentro de España y que la reivindicación autonómica, la justa reivindicación autonómica del pueblo de Cataluña, encontrara un cauce en la elaboración del Estatuto de Autonomía. Al mismo tiempo que se mantenía una presencia de nuestras instituciones históricas, se abría la posibilidad hacia el futuro de nuestro Parlamento y se empezaba a llenar de contenido nuestra propia institución. En esas etapas me tocaba dirigir un informativo de televisión que se llamaba 7 días y con esa misión tuve que seguir muy de cerca el trabajo que hicisteis todos vosotros. Os seguí allí en el Parlamento, os vine a ver aquí al Patio de los Naranjos y a cualquier otros lugares donde os reuníais y recuerdo que efectivamente eran momentos en los que había una mística verdaderamente extraordinaria en todos vosotros, ¿eh? Sí, yo creo que había una mística y un sentido de la responsabilidad. Un sentido de la responsabilidad muy grande. Porque no hay que olvidar que en una misma mesa del gobierno de la Generalitat, encabezada por el señor Josep Tarradellas, estábamos gente de pensamiento político tan dispar como Ramon Espasa y yo mismo, representando al PSUC, y el señor Jordi Pujol o el señor Carlos Sentís, y que supimos colocar nuestras diferencias de forma que no obstruyeran el avance conjunto
de la autonomía y de la consolidación de la democracia en España, como una contribución a la consolidación de la democracia en España. Le vimos de diputado en Madrid en el año 77, renunció más tarde al escaño para dedicarse a la política catalana, fue hasta la disolución de la Cámara Legislativa catalana presidente del grupo parlamentario del PSUC, después de las elecciones de abril del 84, nuevamente presidente del grupo parlamentario del PSUC en el Parlament, en el 7º Congreso, 16, 17, 18 y 19 de marzo de este año, pareció que Antoni Gutiérrez Díaz pasaba por un momento difícil, pero acabó siendo reelegido secretario general. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que, en todo caso, el momento difícil fue cuando me eligieron secretario general, no antes, porque mi voluntad de contribuir a la renovación del conjunto del partido iba ligada a una plena disposición de ocupar otras responsabilidades o ninguna. Yo creo que hubiera sido muy difícil que yo no ocupara alguna responsabilidad en el partido, pero no específicamente la de secretario general. Yo hubiera podido ocupar perfectamente la presidencia o cualquier otra función en el partido, pero el consenso general se inclinó hacia esa salida y entonces sí que vino el momento difícil, el momento de tener que aceptar yo diría, ese honor, pero al mismo tiempo sin olvidar que es una carga y una responsabilidad muy importante. Y es una carga dura y es un trabajo verdaderamente que no tiene límites. Y yo he visto cómo trabaja Antoni Gutiérrez Díaz porque me he asomado a su despacho y es un despacho donde no hay ni una ventana por la que asomarse a la luz de la calle ni por donde entre el aire que respiramos los demás. Yo no sé cómo puede soportar eso, más las innumerables horas de reuniones y de parlamento y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo es dura, la vida de algunos políticos es dura. Yo creo que en general la vida de los políticos es dura, pero al mismo tiempo yo creo que el dedicarse a la política es también por la proyección social y los resultados una de las actividades más gratificantes. Por lo tanto, yo aquí también quisiera señalar que así como en la cárcel no es mérito mío haber estado, aquí sí, que en todo caso yo he aceptado libremente. Y cuando digo que ser secretario general, pues no deja de tener una carga de responsabilidad, también quiero decir que yo he aceptado esta carga porque también tiene elementos de gratificación y que desde mi despacho cerrado pues tengo los ojos muy abiertos al horizonte. Te hicieron candidato naturalmente de tu partido a la presidencia de la Generalitat. ¿Te planteaste alguna vez que eso podía llegar a ser así? No ser candidato, sino ser presidente. Yo tengo que confesar que a mí me gustaría ser presidente de la Generalitat. Y cambiaría mucho la cosa. Cuando a uno le gusta, pues entonces queda siempre muy abierto a cualquier... ¿Y qué harías si fueras presidente? ¿Qué harías? Yo creo que eso no se puede responder no se puede en el momento, pero en todo caso no intentaría no imprimir un estilo de gobierno que se pareciera al del señor Jordi Pujol, con todo respeto. No te gusta. Pero es que yo entiendo que el señor Jordi Pujol es un buen político de centro-derecha, y en todo caso yo soy un político de izquierda, y entre la izquierda y la derecha yo creo que deben haber diferencias de contenido y de estilo, aunque a veces, me sabe mal decirlo, el populismo barato del gobierno del PSOE haya hecho creer que no hay diferencia entre la derecha y la izquierda. Son los hermanos separados, ¿no? Sí, pero yo creo que para unirnos de nuevo, porque ya no son marxistas, según parece, ¿no? Por eso digo que aunque sí, pero se están produciendo cambios muy importantes en Europa. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata alemán está replanteándose la recuperación del marxismo. Ahora plantean alianzas con los verdes. Es decir, se están produciendo cambios muy importantes en la izquierda y es de esperar que eso también afecte a eso que hoy se llama izquierda, que es el gobierno del PSOE, porque también tiene una base de votantes y de militantes que creen de verdad en un proyecto de izquierdas. ¿Cómo ven ustedes a Antoni Gutiérrez Díaz como secretario general del PSUC y a título personal no está de acuerdo ni con el gobierno del Estado español ni con el gobierno de Cataluña, de la comunidad autónoma catalana? Yo creo que en eso coincido con muchos ciudadanos, Probablemente sí. Que tal vez lo que quieren es ver una alternativa posible, o en todo caso una fuerza de izquierda que defienda sus intereses desde la izquierda de verdad. Antoni Gutiérrez Díaz es un hombre afable que coincide con todos los ciudadanos en muchas cosas más, con muchos de nosotros, en que le gusta el cine, en que le gusta la novela también de la serie negra, le gusta la poesía, le gustan las canciones de Legato Pérez, le gusta Raimón o María del Mar Bonet, en fin, ¿y la medicina dónde quedó? Yo creo que me siento muy unido a la medicina. En primer lugar,
ya por motivos familiares. Mi esposa es médico y médico ejerciendo, pero además yo tengo un contacto constante con el mundo de la medicina. Es un mundo que ha sido muy querido para mí y por lo tanto que no me es extraño, que me es próximo. Como buen médico, ¿serías capaz de darnos en poco tiempo, digamos en un minuto como máximo, un diagnóstico de la realidad española? Como médico, ¿Qué enfermedad tiene la sociedad española? Yo diría que la sociedad española está inmersa en la crisis de civilización y que tiene ante sí el gran reto de afrontar la necesaria modernidad para, en el conjunto de Europa, ofrecer una alternativa de progreso y al mismo tiempo ayudar a romper en el terreno internacional esta terrible bipolarización entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en favor de una política de paz y de distribución internacional distinta del poder y, al decir del poder, también del poder económico. Doctor Gutiérrez, ¿cuál sería la terapéutica? La terapéutica yo creo que no puede ser otra que un proyecto participativo de izquierdas independiente para la Europa occidental que, entre otras cosas, pide la participación de socialistas y de comunistas y, por lo tanto, recordando tus palabras de antes, la coincidencia desde la pluralidad de la izquierda entre los partidos que debieran defender los intereses populares. Antonio Gutiérrez Díaz, gente importante en el mundo de la política.